Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y el Plan Marshall. Índice de contenidos. Pablo comenzará con los precedentes y la aplicación del Plan Marshall. A continuación, Fernando Ramón Borja se encargará de las motivaciones del Plan Marshall y a quién benefició, con el subapartado del caso particular de España. Más tarde, Francisco Javier Sánchez se dispondrá a enumerar las consecuencias y la recuperación. El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo grandes cambios en la situación geopolítica y socioeconómica internacional, e hizo necesaria la cooperación entre los diversos países capitalistas a fin de restaurar la economía de mercado global. Algunos de los cambios más importantes fueron la pérdida de la hegemonía europea occidental en el mundo, el fortalecimiento de la URSS y su consecuente expansión del socialismo y comunismo, y el posicionamiento de Estados Unidos como la primera potencia mundial. Desde el inicio del siglo XX, el acontecer político mundial había sido dictaminado por las grandes potencias europeas: Reino Unido, Francia, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia y España, entre otras. Apenas asomaba el creciente imperialismo estadounidense, que había desatado la guerra en Cuba a finales del siglo anterior, arrebatando a España los últimos resquicios de su imperio colonial. La pérdida de influencia europea se refuerza apenas terminada la contienda bélica. El Reino Unido perdió la India, que por criterios religiosos se dividió en India y Pakistán. Francia se encontraba en plena descomposición colonial. Bélgica y Holanda estaban cerca de perder sus últimos imperios coloniales, Congo e Indonesia respectivamente. La situación descrita, además por supuesto de la gran pérdida económica que supuso la guerra, evidenciaban que el proceso de recuperación sería complejo si Europa no recibía alguna ayuda. Por ello, Estados Unidos implementó el Plan Marshall. El Plan Marshall y su aplicación. El Plan Marshall fue un programa de ayuda económica para colaborar a la recuperación europea, adoptado por Estados Unidos en 1948, por iniciativa del general George G. C. Marshall. Consistía en la concesión de préstamos por valor de 12.000 millones de dólares con la finalidad de contribuir a la reconstrucción de estructuras productivas europeas devastadas por la guerra, con el objeto de guiar sus respectivas organizaciones políticas a los principios democráticos liberales. La distribución de los créditos fue confiada a la Organización Europea de Cooperación Económica y durante los 4 años en que tuvo vigencia, el Producto Interior Bruto de los 16 países que se beneficiaron del plan experimentó un notable crecimiento. España quedó al margen del plan a consecuencia de las peculiaridades de su régimen político. Por su parte, Estados Unidos creó una entidad denominada Administración para la Cooperación Económica, ACE, para la correcta gestión del plan de ayudas. Entre los países miembros de la OECE se encontraba Francia, Portugal, Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia, Suiza, Irlanda, Islandia, Turquía y Grecia. Estos dos últimos fueron importantes por su situación periférica y circunstancias políticas interiores. Posteriormente se unieron España, Canadá y Estados Unidos, entre otros. Las ayudas norteamericanas se transferían a los gobiernos locales, aunque la administración era conjunta entre estos y la ACE. Un comisario de la ACE se encargaba de asesorar sobre la mejor forma de administrar las cantidades recibidas. El gobierno estadounidense consiguió el objetivo de fomentar la compra de productos de sus empresas para parte de Europa. Primero se compraron bienes de primera necesidad, pero pronto se pasó a comprar otro tipo de productos para reconstruir las ciudades y las infraestructuras. Se calcula que casi 13.000 millones de dólares, alrededor de 3.400, se dedicaron a materias primas y productos semifacturados, 3.200 en comida, fertilizantes y lienzo, 1.900 en maquinaria y vehículos y 1.600 en combustibles. En el documento que podemos observar ahora se encuentra el mapa de Europa con los países los cuales recibieron el Plan Marshall, así como las cantidades de dinero que fueron recibidas para cada sector: 1.900 para temas agrícolas, 3.200 para comida y fertilizantes, 3.400 para materias primas y productos semifacturados, así como 1.600 para el uso de los combustibles. Con el resurgimiento de las industrias gracias al plan de ayudas, la economía europea comenzaba a rodar, eso sí, establecida en un sistema de mercado.
Además de beneficiar a las empresas productoras americanas, supuso una enorme mejora de vida para la población europea, devastada tras la terrible guerra. Motivaciones del Plan Marshall. El Plan Marshall, aunque pretendía servir como base para la recuperación económica y social de los países europeos tras la Segunda Guerra Mundial, no era una ayuda desinteresada. La realidad de aquel momento, en los albores de la Guerra Fría, llevó a Estados Unidos a implicarse en la reconstrucción de una Europa que sirviese para frenar la expansión del comunismo de influencia soviética. Esta medida fue tomada bajo el influjo de la doctrina Truman, según la cual era necesario apoyar a los pueblos libres en su lucha contra los intentos de subyugación por minorías armadas o por presiones exteriores, en clara referencia a la Unión Soviética y a grupos guerrilleros o partidos políticos de esta tendencia. También influyó, y no poco, en esta decisión que una Europa destruida y sin capacidad económica no podría importar productos estadounidenses. Por tanto, uno de los motivos fue el de apoyar la industria y empresas norteamericanas en su intento de exportar sus productos al viejo continente. Con el apoyo a la reconstrucción de Europa, se esperaba contribuir a crear sociedades prósperas, en las que existieran derechos laborales en un contexto de bienestar económico y social. Con ello, se evitaría que en una situación de pobreza, desigualdad y desestructuración social, los obreros de Europa occidental se vieran seducidos por las ideas socialistas y los regímenes prosoviéticos que implantaron en la Europa oriental. El plan fue apoyado por los dos grandes partidos estadounidenses, el demócrata y el republicano. ¿Quién se benefició del Plan Marshall? Los países que recibieron esta ayuda y fueron beneficiarios del Plan Marshall fueron diversos. No obstante, la cantidad económica que recibieron fue diferente. Los más de 12.000 millones de dólares se repartieron siguiendo un criterio que contemplaba principalmente la población y la capacidad industrial. La filosofía sobre la que se asentaban era la creencia de que si prosperaban los países más fuertes, estos tirarían del resto de naciones europeas. También se valoró si habían sido países aliados durante la contienda, si fueron neutrales o si, por el contrario, participaron en el bando del eje. El país más beneficiado fue el Reino Unido, que percibió el 26% del total, Francia un 18%, la Alemania Occidental un 11%. En cambio, la Unión Soviética rechazó para sí y para los países que quedaron bajo su yugo participar en este programa de ayuda, el cual consideraban un instrumento del imperialismo que comprometía su soberanía e independencia. Apertura internacional de España en la década de los 50. Con la firma de los acuerdos hispanoamericanos de 1953 o Pacto de Madrid, el franquismo rompió con la tradición de neutralidad de facto y relativo aislamiento que había caracterizado a la política española. Durante los años siguientes se abrieron procesos de cambio económico, social y cultural que supusieron una rápida modernización del país y que tuvieron un claro componente internacional: americanización, europeización, inversiones, comercio, inmigración, turismo. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos reanudó sus relaciones con el gobierno español, interesado en la posición estratégica de España. Además, en 1955, España entró a las Naciones Unidas y en 1959 el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower visitó España. Se crearon varias bases militares norteamericanas como la de Torrejón de Ardoz, que fue cedida al gobierno español en 1988. En paralelo, se produjo también una progresiva normalización de la política exterior española, que se aceleró a partir del fin de la dictadura en 1975 y culminó con la integración de España en la OTAN y a la Comunidad Económica Europea. En el transcurso de esas décadas, España afrontó, pues, una paulatina apertura internacional, que engarza al país con las corrientes globales que transformaron el mundo en aquella época. Todo esto fue posible en parte gracias a los intereses de Estados Unidos sobre España. Bueno, ahora vamos a hablar de las consecuencias del Plan Marshall y la recuperación económica. Entre los años que estuvo el Plan Marshall, del 48 al 52, Europa vivió una mejora evidente de su economía. No obstante, existen interpretaciones divergentes sobre si el Plan Marshall fue el detonante o simplemente fue un factor más que influyó en ese desarrollo. En cualquier caso, la realidad es que la producción industrial se incrementó en un 35%, mientras que la agrícola, por su parte, se situó por encima de los niveles existentes antes de la guerra.
Como consecuencia, el hambre y la pobreza extrema se vieron fuertemente reducidas y se logró una mejora general del nivel de vida. También existen interpretaciones que señalan que la aplicación del plan sentó la base para crear los cimientos sobre los que se construirían organizaciones internacionales, como las Comunidades Europeas, precedentes de la actual Unión Europea. A pesar de las diferentes interpretaciones y visiones, lo que parece claro es que el Plan Marshall fue una medida de gran calado que sin lugar a dudas contribuyó de un modo importante a que nuestro mundo haya desarrollado su actual configuración. En 1947, ya con la Segunda Guerra Mundial terminada y con la victoria aliada, se desarrollaron otras dos instituciones para estimular el comercio y las inversiones internacionales: el GATT, el GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y el ERA, conocido popularmente como Plan Marshall. 23 naciones se reunieron en Ginebra, Suiza, para esbozar el GATT desde 1995 y la OMC, Organización Mundial del Comercio, para negociar la reducción de aranceles en casi el 50% de las mercancías sujetas a comercio mundial. En 1949 ya eran 34 naciones firmantes del GATT, que era el equivalente al 80% del comercio mundial. En 1950, el periodo entre 1950 y 1973 fue clasificado por muchos economistas como los años dorados. Fue bastante espectacular en Europa, ya que la productividad laboral media se encuadró en un 4,5% anual, mientras que el PIB real creció a un 4,8% en los 16 países, líderes de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto se puede explicar de diferente manera gracias a los gráficos que hemos representado, como es aquel que muestra, como en este caso, que muestra el gráfico entre el PIB de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Se observa una gran diferencia, que en la Primera Guerra Mundial desciende el PIB bruscamente hasta que luego crece y sube con su total normalidad, mientras que en la Segunda Guerra Mundial se observa pocos cambios. Eso se debe a que, aunque se hayan destruido muchas infraestructuras de industrias, por ejemplo en países de Europa mayoritariamente, se ve que la capacidad productiva de esos países apenas ha sido intacta. Esto se puede reflejar gracias a la siguiente tabla, en la que mostramos los siguientes datos hasta 1945 del PIB de la Segunda Guerra Mundial, y en el que obviamente sí hay pequeños bajones, pero son prácticamente irrelevantes. Y más tarde, en 1945, pues obviamente se contempla la subida hasta los 50 y 60, que eran la época dorada que califican estos economistas, porque tan solo hicieron falta 4 años para reconstruir Europa y para que el rendimiento económico del continente alcanzara el de Estados Unidos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que la presencia de una gran determinación en la comunidad internacional capitalista y la formación de instituciones internacionales orientadas al refuerzo de los procesos de mercado desempeñaron un rol importante en la recuperación económica tras la Segunda Guerra Mundial. La industria del acero y el carbón, al integrarse en 1951, fueron el punto de partida de un proceso de fortalecimiento de las relaciones intereuropeas que en breves años se extendería a las más importantes ramas de la economía. En años sucesivos se crearían organismos de integración regional y los nuevos países aumentarían el número de asociados. Finalmente, tras el derrumbe del campo socialista, algunos de sus países miembros optarían por integrarse a la Unión Europea. La expansión económica lograda entre los años 50 y 60 del siglo XX había terminado por convertir a Europa en un centro de poder imperialista. Europa, como ya he explicado, alcanza después de la Segunda Guerra Mundial un progreso material que tuvo su mayor esplendor en las décadas del 50 y 60. Pero las sociedades de consumo europeas experimentaron un crecimiento a partir de la década del 70, que pondrían de manifiesto lo temporal de la bonanza económica y la insostenibilidad de las sociedades de consumo que habían sido aupadas por el Plan Marshall y la relativa estabilidad económica. A mediados de la década de los 70, la crisis capitalista provocada por la devaluación de la libra esterlina y el aumento de los precios del petróleo ensombreció el panorama europeo, agravando la situación de las grandes masas trabajadoras en el continente. El proceso integracionista europeo fue propiciado por la necesidad de superar los antagonismos para garantizar el crecimiento y la expansión de los intereses monopólicos del continente enfrentados con los de los Estados Unidos de América.